Vamos a pasar entonces al tema, es el arte del insight, del hallazgo a la oportunidad. Y para esta clase tenemos al gran Gonzalo, el cual voy a presentar primero de manera formal y luego de manera informal. Les quiero contar que Gonzalo es consultor y asesor en diseño de experiencias, storytelling, innovación y educación en el estudio GPP. Es parte del teaching team de IDOU y del advisory board member de Intelligent Futures en Canadá y de la ONG Alto Perú en Perú. El founding member del Global Design House y ex-founding member de la Victoria Lab y Enseña Perú. Y esa fue la parte formal. Obviamente es practitioner en Colectivo 23, pero ahora le voy a dar el pase a Gonza. Es más, él mismo va a proyectar también la clase para que te presentes y nos cuentes unos datos curiosos sobre quién es Gonzalo y qué haces. Ya, hola, ¿qué tal? Me ha pedido Ale que diga algo raro, random, extraño sobre mí, y quizá lo único que se me ocurre es que, a ver, soy fanático de ir al karaoke, era una de mis actividades favoritas antes de que empiece la pandemia y ya no podamos compartir micrófonos con otras personas sin sentirnos en riesgo. Y desde chico tuve el sueño de ser el tío, ya, ¿no? Pasados los 30, que iba solo al karaoke, se sentaba en la barra y comenzaba a fastidiar un poco las otras mesas y tal. Lo logré. Entonces creo que el único gran sueño que he tenido en mi vida, felizmente lo he logrado. Y ya no tengo más cosas como logros que quiero conseguir en mi vida porque siento que ya lo logré todo. Ese es mi dato más random probablemente, pero bueno. Por ahí veo que alguna gente pone jajaja, por ahí veo también que el anfitrión todavía no me ha habilitado la función de compartir la pantalla, pero cuéntenme también si pueden datos random de ustedes, gente en el chat, mientras se me va habilitando la posibilidad. Tómense 30 segundos mientras tomo un descanso para leer los datos más random de todas y todos. Hmm. A ver, Isabela Moane, que te has reído, Rey. Cuéntanos, porfa, cuál es tu dato así totalmente random. Puntos suspensivos. Ya la gente no quiere compartir. Cuando era chiquita tomaba Milo con queso cheddar. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Nadie más, gente, no tengan vergüenza. Ahí está, soy fan de las pipitas fritas con helado de McDonald's, papitas asterisco. La mezcla, ya fue el ketchup, que ve el helado de McDonald's. Sé leer coreano, pero no sé lo que dice. Soy básicamente como puedo leer en ruso, pero no sé lo que dice. Gracias, Laura. De pequeño me gustaba cazar arañas para darles moscas. Ya. Amo la leche condensada con el pudín de chocolate, pero nunca lo como. Ya. Cuando tenía 9 años, vi el fantasma de mi gata. Wow. Cuando era pequeña, huía de mi pollito. Ujú. Una vez apareció un pavo en mi jardín, lo criamos. Ya, esto es como acompáñenme a ver una triste historia. Bueno, gente, en gran parte mi vida se dedica a esto, a hacer preguntas y generar espacios de conversación y de divertirnos y de poder entender qué miércoles pasa con la vida de las otras personas. Voy a contarles rápidamente lo que hago, lo que hacemos desde mi estudio. Creamos y diseñamos experiencias digitales de conexión humana entre personas y de comunidad, más o menos como esto. Esto, de hecho, fue un cierre que tuvimos la semana pasada en Colectivo 23 de una ruta que fue demasiado divertido. La gente se armó como una especie de fogata, la gente tocaba guitarra, recitaban poesías. Yo no entendía qué cosa estaba pasando, pero fue un momento glorioso de la vida. Después, trabajo mucho haciendo asesoría en innovación. Trabajo poco en proyectos, pero más trabajo asesorando y guiando equipos. Y gran parte de mi trabajo, como también comentaba Ale, es con una consultora de innovación que se llama IDEO o IDEO, que tienen un
espacio educativo que se llama IDOU, de donde soy Teaching Lead. O sea, acompaño a estudiantes de diferentes partes del mundo en sus procesos de aprendizaje en temas de innovación y también de storytelling, que es gran parte de mi trabajo y el trabajo que tenemos ahí en el estudio, donde asesoramos y entrenamos en temas de storytelling a diferentes gerentes, a diferentes organizaciones cuando tienen que hacer lanzamientos de productos o cuando, no sé, el gerente general tiene que presentar en alguna convención anual de ejecutivos o cosas así, los acompañamos entendiendo cómo contar una historia para que se pueda tener mayor impacto. Eso es grosso modo parte de lo que hago, parte de lo que dedico mi tiempo, mi vida y las cosas que me gusta hacer. Y quiero que pensemos ahora en lo que vamos a estar trabajando. Tenemos hallazgos, tenemos insights, que después se transforman en lo que se llama how might we, o cómo podríamos, que son preguntas de diseño, preguntas generadoras que nos van a ayudar a empezar a pensar en nuevas ideas. Yo normalmente busco que las personas que pasan por procesos de aprendizaje en temas de innovación conmigo delimiten una línea entre lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha. Lo que está a la izquierda está basado en el presente. Aprendemos de cosas que están en el presente, nuestros insights que generamos están basados en el presente, y a partir del momento en el que estos insights, estos aprendizajes que vamos teniendo, los transformamos en preguntas que nos van a ayudar a generar ideas, ya nos estamos moviendo hacia el futuro. Entonces es importante que hagamos esa transición entre presente y futuro. Presente es para aprender, ahí es donde hacemos el conocido investigar o research, que a mí me gusta trasladarlo también a we search, porque como equipo todos estamos en la búsqueda de algo. Si bien va a haber una persona que probablemente se encargue principalmente de articular la parte de investigación, todo el equipo, todas las personas involucradas ahí, deberían permitirse estar en la búsqueda también de aprendizajes que puedan trasladarse. Y eso es clave, ya que, vamos, cada persona tiene una mochila totalmente distinta y va a tener una manera de mirar la realidad que va a complementar o va a potenciar lo que vienen desarrollando otras personas. Quiero que porfa escriban en el chat quienes están familiarizados con esta metodología, pongan un puntito, porfa, quienes trabajan en estas cosas. Lo máximo, mil gracias. Hola Francesca, mil gracias a todos, a todas por ir poniendo eso. Pongan también en el chat, ahí está, veo Adrián pone una carita 2.c. Me parece una buena reacción para quienes no están involucrados o no tienen familiaridad con estos temas, que pongan un 2.c o alguna carita o alguna reacción que nos haga saber que no están aún en ese proceso, pero que justamente están buscando espacios como estos para aprender. Gracias Margie, gracias Leonardo, gracias José, Jesús, gracias Diego, Janet, gracias en realidad a todas y todos por comentar, independientemente de dónde sea que se encuentran en un proceso de fluidez en cuanto a esto. Y qué chévere también que hay tanta gente que sí aplica y ve esto como parte de su día a día. Entonces, tenemos por una parte el proceso, que lo que hace es partir de la investigación de campo, estar buscando, aprendiendo de las diferentes personas, para después hacer, a ver, los términos están en inglés, muchos de estos, pero se los voy a traducir. Estamos en el campo, investigamos, después bajamos esa información, porque no todo puede quedarse, sino que tenemos que pasar por una especie de colador, estos aprendizajes que van saliendo de lo que podemos ir identificando. Y estos aprendizajes, que son independientes, porque depende mucho de la persona con la que se ha conversado, se arman distintas agrupaciones, que a ese momento del proceso lo llaman clúster, para poder sintetizar, para poder decir, ok, ya tenemos 30 cosas, pero estas 30 cosas, ¿dónde es que podemos enfocar si es que tenemos solamente la posibilidad de profundizar en 5 o 6 áreas o agrupaciones? Y es un momento de decisión y como toda decisión tenemos que dejar cosas aparte.
y eso duele. Pero así es la vida, ¿no? La vida duele. Entonces, tenemos ese momento de síntesis que es lo que nos va a disparar hacia la ideación. Y como pueden ver, abajo está lo que acompaña a cada una de estas partes del proceso. Entonces, tenemos un hallazgo que son cosas que encontramos en un presente muy concreto. No tenemos que intelectualizarlo aún. Tenemos que basarnos en lo que está, en lo que existe, en lo real, en lo tangible. Y lo tangible no son solamente objetos, sino lo tangible también a veces tienen que ser interacciones digitales y virtuales. Y tenemos que permitirnos generar metodologías para aprender de ello. Entonces tenemos datos, hechos, descripciones, cosas muy basadas en el mundo tangible, real, actual. Y eso lo movemos hacia una etapa donde ya incluye la abstracción, la intelectualidad que podemos darle como personas a través del lenguaje, definiendo cuál es esa herramienta o con qué cosa nos vamos a quedar que nos va a ayudar a pasar de lo descriptivo, que está más asociado al hallazgo, hacia lo prescriptivo, a empezar a imaginar el futuro. Y esto después se transforma en una implicancia o una oportunidad que vemos. Y a partir de ahí es que ya nos movemos hacia el futuro. Quiero contarles ahora de una vez en que fui millonario por 2 horas. Ahí estoy yo en mi traje más de millonario que hubiera podido imaginar, haciendo investigación para un proyecto con un cliente. Y bueno, tenía la suerte de tener a esta amiga Fiorella, que es una trome en temas de investigación también. Y teníamos el encargo de investigar dentro de una empresa de banca privada, cómo es que era su proceso de atención a clientes, para poder identificar qué oportunidades podía haber. Si es que nosotros lo hubiéramos hecho a través de las entrevistas únicamente, probablemente solo se quedaba alrededor de ciertos temas y hubiera sido más difícil de profundizar. Entonces, articulamos y generamos este espacio con nuestros clientes para que se dé una cita de inicio, de relación, de vínculo con algunas personas de la organización, con unos ejecutivos. Entonces fue súper interesante el momento en el que nosotros tuvimos que llegar a ese lugar y las diferentes cosas que íbamos pasando. A nosotros nos tocó actuar. Yo en ese momento dejé de llamarme Gonzalo y pasé a llamarme Joaquín. Y Fiorella dejó de llamarse Fiorella y se llamaba Mónica. Entonces, como parte del proceso de investigación, nosotros fuimos detectando diferentes cosas, como por ejemplo, nosotros, ninguno de ellos, ella es antropóloga, yo soy comunicador, ninguno de nosotros conoce de estas cosas que se ven en esta pantalla enorme, y sin embargo, eso era lo primero que aparecía cuando nos llevaban a las salas privadas donde nos iban a hablar de cómo invertir nuestro dinero. Y el hallazgo que le trasladamos, que luego se convirtió también en un insight, estaba vinculado a que las personas se pueden sentir intimidadas por estos símbolos de demostrar que nosotros somos los que más sabemos en términos de banca. Pero claro, yo y Fiorella somos personas que no tenemos ningún tipo de conocimiento de ello, sin embargo, tenemos, bueno, ficción, teníamos un montón de plata para invertirla, para ponerla en algún lugar, para que maneje nuestros fondos. Y desde el primer momento nos estaban haciendo sentir inexpertos y en una posición de poder totalmente distinta, un desbalance de poderes. Cuando nosotros hubiéramos querido que más bien se enfoquen mucho en construir la relación, en hacernos sentir cómodas y cómodos, pero estaba este desbalance desde el primer momento. Y eso para nosotros fue un hallazgo súper importante. Luego, también, y cuando se hace este tipo de investigación, y varios de ustedes deben saberlo, tenemos que registrarlo de las maneras que podamos, y a veces las maneras que podamos no son las maneras más estéticamente correctas, sino que tenemos que utilizar el teléfono para disparar y poder ir detectando diferentes imágenes y alguna de esas nos saldrá.
Y claro, eso es lo que yo hice en ese momento, porque tenían el televisor del costado, sin embargo, para presentarnos sus propuestas de inversión, utilizaban este folder con impresiones a color y todavía nos decían como, mira, a ver, fíjate, por ejemplo, acá, ¿no? Que es esa parte chévere, pero nos preguntábamos, a ver, si es que estamos en una institución que maneja millones de dólares, ¿no podrían hacer una inversión en tecnología para poder hacernos sentir más amigables, para poder apretar, para poder mover y que nos impresionen desde ese lado también? Entonces son pequeñas sutilezas que van apareciendo y se van detectando. Como parte de la conversación, recuerden, yo no me llamaba Gonzalo, me llamaba Joaquín. En un momento a Fiorella, que no se llamaba Fiorella, sino que se llamaba Mónica, se le salió decirme Gonzalo a la mitad de la reunión. Entonces en ese momento dije, maldita sea Mónica Fiorella, ¿qué has hecho? Se acabó, nos van a expulsar no solamente de nuestro trabajo, nos van a expulsar del país, lo que sea, por mentirosos. Y fue bien interesante porque las dos personas que estaban ahí se dieron cuenta y una de ellas comenzó a llamarme Gonzalo. Y así como, Gonzalo y tal cosa, tal otra, tal otra, tal otra. Tanto así que al momento de despedirnos, y aquí los he tenido que pintar para que no sean detectables como personas, una vez me tocó contar esta historia en esta misma empresa, e incluso estando así identificaron quiénes eran. Entonces, desde entonces preferí clausurar esto. De hecho, esta es una foto tomada desde la cámara de seguridad del lugar, que estaba nuestro cliente viendo toda la dinámica, se sentía el gran hermano o en The Truman Show. Y en ese momento en el que yo estoy dándole la mano, este asesor, confianzudo, que dejó de llamarme Joaquín y me comenzó a decir Gonzalo, me dijo, chao Gonzalo, cuídate, quedamos atentos a tu comunicación. Yo en ese momento respiré, leí la mano y le dije, Joaquín. Gonzalo solamente me llaman Mónica y mi madre. Y el tipo se quedó helado, porque por un exceso de confianza, él pudo haber sentido que estaba perdiendo la posibilidad de meter a su cartera a alguien que tenía 3 millones de dólares. Entonces, ese aprendizaje, poder trasladárselo al equipo que está diseñando la experiencia, es súper importante. ¿Y ustedes creen que a partir de ahí, algún asesor va a cometer algún exceso de confianza? Va a ser muy difícil. Entonces, son pequeñas cosas que nosotros en el proceso de investigar tenemos que empezar a detectar y que tenemos que ver también las maneras de trasladar hacia aprendizajes e ir moviéndonos hacia el mundo de los insights. Y al investigar, algunas recomendaciones que quisiera compartirles es siempre hay que preguntarse a uno mismo, a una misma, ¿qué es lo que no te están diciendo al inicio, pero se vuelve evidente cuando profundizas en su motivación? Y esto de aquí se asocia y se ata directamente con las otras dos recomendaciones. Preguntarnos siempre qué cosa necesitan, qué quieren en su vida, qué anhelan. Y mucho de esto es inexplicable, incluso para las personas. Entonces, va a ser muy difícil que alguien te diga, yo quiero ser el tío de 30 años que va al karaoke solo y se pide una cerveza y comienza a joder a las otras mesas. Esto es muy difícil que alguien te lo articule, pero probablemente detectando y entendiendo a la persona y viéndola en sus comportamientos puede ser como, esto está dentro del espectro. Y puedes quizá a través de una técnica que es preguntar por qué 5 veces, empezar a detectar qué cosas hay detrás de ello. Entonces, gente, eso es clave a la hora de investigar. Y ya cuando empezamos a hablar sobre insights, tenemos que percibirnos, guiar, permitirnos guiar nuestro entendimiento hacia la complejidad. Tenemos que permitirnos aterrizar lo complejo y hacerlo o divertido o que nos saque un,
Ajá. ¿Cuántos de ustedes alguna vez tienen ese tipo de reacciones cuando escuchan un buen insight? O se matan de la risa o se quedan como, ah, claro, hacía sentido. El otro día conversábamos con Ale, con el resto del equipo, y comparábamos un buen insight con un buen meme. Te provoca compartirlo. Te puedes matar de la risa y es el momento en el que dices como, ah, ya, eso era. O a veces simplemente por la astucia en que ha sido articulado, ya tu cabeza explota. Y creo que hay un buen potencial de trabajo ahí para quienes se dedican a hacer memes en el mundo de cómo articular procesos de investigación. Entonces, la pregunta que tenemos es, ¿cómo construimos los insights? Y quiero decirles rápidamente que no existe una fórmula única. Hay mucha gente que te dice, tiene que estar escrito en primera persona. En algunos casos he visto insights escritos en primera persona que son súper buenos, pero hay otros que no, sino que simplemente quieren aprovechar y sacar ventaja de ello, pero no necesariamente están llegando a articular algo que sea muy poderoso. Tiene que tener un componente inconsciente. ¿Qué es eso? ¿No? Tengamos cuidado también con cosas que requieran mucha de nuestra intelectualidad y por tanto mucha de nuestra interpretación, ya que los datos a los que nos enfrentamos en el campo son datos que nosotros vemos y desde el momento en el que nosotros empezamos a darle sentido y a elevarlos es porque ya estamos metiendo parte de quienes somos nosotros y de nuestra cuchara. Porque, por ejemplo, Jesús Torres va a sacar insights distintos a la manera en que María Leguien o Enrique Gómez o Sandra Elías y así sucesivamente. Y esto a mí me ayuda cuando pienso en insights. Tenemos que buscar insights que sean centrados en el usuario, totalmente siempre, porque esa es parte de la metodología además que utilizamos. Tenemos que nos tiene que llevar a cuestionarnos y a decir como ya, ¿y ahora qué? Tienen que ser muy reveladores, tienen que permitirnos aprender, tiene que ser algo que le haga volar la cabeza al resto de personas con quienes estamos compartiendo esto. Si es que a nosotros, a nosotras no nos hace volar la cabeza, denle una revisada, denle una vuelta más, porque siempre se puede llegar a la manera de articular el mensaje de tal forma que te quedas como, ya, esto es, en lugar de hacerlo a la volada. Algunas veces nos toca hacerlo a la volada porque el ritmo de los negocios es así, pero si es que tienen el tiempo y la oportunidad de hacerlo, bienvenido sea. Tienen que también ser accionables y lo que les comentaba hace un rato, memorables. Nos tiene que generar este tipo de reacciones. Si es que un insight es como, ¡guau! Ya, es porque probablemente hemos hecho bien nuestro trabajo. Recomendaciones entonces para el arte de hacer insight. Lo primero, gente, por favor, sigan siempre su intuición. Tienen que confiar en lo que sienten que es correcto. Y también láncense, experimenten generando conexiones no aparentes entre datos e información que ustedes van recogiendo, ya que muchas veces el insight es enfrentamiento, es confrontación de dos datos que hemos encontrado. Y es un momento para nosotros decir como, ah, caramba, esto está en tensión con esto, ¿no? Esto pasa, pero esta otra cosa también ocurre. Nos toca también aceptar que no es un proceso lineal y abrazar procesos caóticos. Hay personas que son muy ordenadas y metódicas, les pido que también se permitan perderse un poco en el proceso, porque ese perderse les va a ayudar. E involucrar siempre a otras personas del equipo. Y a veces ayuda a rebotarlo con gente que no está familiarizada en el día a día con el proyecto en el que se está trabajando. Porque esa gente te va a dar una perspectiva más fresca, una perspectiva distinta de lo que puede estar ocurriendo.
Y también, como les comentaba, toca confiar en el proceso y este confiar en el proceso tiene que ver también con, oye, ¿cómo es que podemos ser transparentes en cuanto al tiempo? Y qué buena música empezó a sonar por ahí. Y quienes trabajan en empresas, que acá veo que bastante gente lo hace, saben que la aceleración es a veces enemiga de poder dedicar más tiempo a darle una segunda escritura, a poder empujar un poco más hacia dónde es que nos lleva esto. Busquen generar con sus equipos, con sus líderes, con quien sea, la necesidad de involucrar parte en este proceso, porque casi siempre es, ya se hace la investigación, ya tenemos los hallazgos, saltemos a diseño, pero en realidad cuando en ese espacio que es el puente entre la investigación y la ideación dedicamos tiempo, las cosas son maravillosas. Quiero que pensemos ahora en este hallazgo como un ejemplo. Las personas quieren un perro. Pensemos en esto. Quiero que todas, todos abran el chat, porfa. Y busquemos pensar que esto, sí, o sea, nos sirve quizá como un hallazgo, pero no está todavía en un nivel como de insight. ¿Ok? Entonces, escriban porfa en el chat sus propias versiones de qué cosa nos está diciendo esto sobre las personas. Porfa. Quiero ver cómo van llegando mensajes. Y háganlo sin miedo. Ujú. Juanga, por acá has puesto algo interesante. Hay insights que rescatas del campo, que son muy buenos, pero que la audiencia ya conocía y pierde el tiempo que deseabas. Por eso a veces es importante ir compartiendo algunas de estas cosas con la audiencia, para poder saber que, oye, ya esto lo conocemos, ya, chévere, entonces no dedicamos tanto tiempo en esto. Y a veces también pasa mucho que te dicen, eso ya lo conocía, pero ya, ¿en realidad lo conocías? O ya, pero en realidad lo aceptabas, o en realidad entendías toda la dimensión que estaba en torno a ello. Muchas veces los clientes nos van a querer decir, eso ya lo conocía, ya lo sabía, pero en realidad no necesariamente entendían la gran complejidad que supone esa cuestión en específico. A ver, las personas quieren compañía, quiero compañía, las personas necesitan compañía, quieren compañías, las personas quieren sentirse acompañadas. Wow, parece que hayamos hecho una combinación así como y apareció acá. Las personas quieren compañía. Muy bien, aplausos, gente. Esto de acá, ya, chévere. A ver, ¿quién se pone un poco más esotérica, esotérico con esto? A ver, les doy otra oportunidad. Fidelidad. Por acá también habían puesto. Las personas quieren un perro porque aquí está una compañía en casa. Además, le han aconsejado que es bueno para la depresión. Puede ser que haya con algunas personas. Esa data, esa información no tengo acceso y me parece interesante. Igual esto ha sido una cuestión construida. Tampoco crean que hemos hecho la gran investigación para este ejercicio. Pueden controlarlo y el perro no les dice nada. Qué miedo. Las personas que tienen depresión requieren una compañía que los escuche y no los discrimine como perros. A ver, acá lo que hicimos con el equipo fue poner esta otra versión que es un poco más desarrollada, elaborada. Las personas quieren ser amadas sin miedo a sentirse juzgadas o rechazadas. Eso parece a canción de Ricardo Arjona, pero está bien. Es parte del proceso también ir probando diferentes cosas. Quieren perros porque no quieren tener hijos y otras personas tienen perros. Ya. Eh, Puede ser, igual tengamos mucho cuidado con cómo categorizamos las cosas, porque y siempre tenemos que reconocer de dónde es que venimos nosotros, quienes escribimos en Insight.
y hay que ser muy cuidadosos con cómo es que nos expresamos sobre los demás, las demás, etc. Entonces, ¿cómo llegamos a los insights? Vamos a pasar de hallazgos a insights. Y rápidamente, para que todos entremos en sintonía de qué va esto, quiero mostrarles esto. Un hallazgo es lo que encontramos, una frase o algún objeto, algo que hayamos identificado durante la parte de investigación, que hayamos capturado, y capturado es así como capturar Pokémones, tal cual. Y ¡boom! Atesoras eso. Tenemos que capturarlo idealmente escrito como la persona lo dice. Si es que yo, a ver, si es que ustedes están haciendo una investigación, me entrevistan y yo les digo, lo que a mí me pasa es que me encanta sacarme los mocos con este dedo y después me gusta meter ese moco en la boca, saborearlo y me encanta más aún cuando tiene esa textura medio, ya, no voy a decir más. Ustedes tienen que capturar ese hallazgo así textual, no poner Gonzalo es un asqueroso, porque ahí ya están juzgándome. Y ustedes en el proceso de investigación tienen que asegurarse de no juzgar a las personas. Sino de si es que a Gonzalo le gusta hacer ese proceso, quiere escribir y no volvería a escribir, mantenerlo así, por el respeto hacia la otra persona, independientemente de que piense o haga cosas que tú jamás harías. Y después ya vamos a tener un momento de trasladar hacia insights, ¿no? Porque claro, un hallazgo es un hecho, ¿no? Es un fact, es algo que ocurre, es también descriptivo, describe la situación, describe esto que les comentaba, el exceso de confianza. En el caso de esta vez que me tocó ser multimillonario, única vez en mi vida, ojalá pronto me gane la lotería, pero para eso tendría que empezar a jugarla. Y nos revela y nos da información. Eso de acá nos movemos hacia un insight. Los insights revelan tensiones entre información, nos capturan, generan argumentos y sobre todo nos van a vincular a nuevo conocimiento y nos van a dar un conocimiento distinto a lo que nosotros hayamos hecho o hayamos visto. Porque a fin de cuentas, un buen insight lo que hace es sintetizar la esencia de una agrupación de hallazgos. No es que un hallazgo, lo voy a convertir en insight, sino que normalmente termina agrupando una especie de área de oportunidad o una especie de clúster o agrupación de hallazgos que vamos viendo. Y como les comentaba, tenemos que escribir los hallazgos como un paso previo antes de aventurarnos a llegar a los insights. Cuando les mostré que gran parte de lo que hago es asesorar en innovación, se me veía trabajando en una cadena de comida rápida, de la que no voy a decir el nombre. Y trabajé en esa cadena de comida rápida entendiendo cómo es que se podría reducir la rotación de los colaboradores de primera línea en esa empresa en particular. Y después, trabajando en el mismo grupo económico, la cadena de supermercados nos dijo, oye, ¿cómo podríamos reducir la rotación de los colaboradores de primera línea de un supermercado? Lo que hicimos fue investigar, ya saben, procesos de investigación. Lamentablemente en esta charla no vamos a hablar tanto, pero tienen que buscar empatía, tienen que buscar no solamente conversar con la gente, sino también seguirlas, acompañar sus propios procesos, preguntarles constantemente. El reto de negocio que esta empresa tenía era cómo podríamos reducir la rotación de los colaboradores de línea de un supermercado. ¿Ok? Pero si es que esto lo trasladamos hacia un reto más humano, que nos ayude a pensar en este proceso de innovación centrada en las personas, lo frasearíamos de manera más parecida a esta. ¿Cómo podríamos mejorar la experiencia de trabajo de los colaboradores de línea en el supermercado?
Y una vez que tenemos esto, lo que hacemos es pasarlo a un formato que nos ayude a hacer preguntas. Estamos en el mundo de hacer preguntas. Y esta gran pregunta que tenemos acá la trasladamos y tenemos, oye, sobre la etapa de onboarding. Onboarding se le llama al momento de inicio en que estás entendiendo cómo es que funciona una organización. Y ahí nos preguntamos, ¿cómo es el primer mes de trabajo de los colaboradores de línea? Luego, relación con los jefes. ¿Cómo es la relación entre jefes y colaboradores de esta primera línea, que están en atención directa con el público? Y después, también línea de carrera. ¿Cómo perciben los colaboradores de primera línea la línea de carrera ofrecida por el supermercado? No es qué cosa está ofreciendo ahorita la empresa en términos de línea de carrera, sino siempre cómo lo perciben ellos, cómo lo perciben ellas. Y voy a compartir ahora con ustedes rápidamente algunos de los apuntes, algunas de las cosas que íbamos detectando en campo. Por ejemplo, salían cosas como, mi primer jefe era lo máximo y hasta ahora es como mi mentor, le pregunté qué hacer cuando me ascendieron. Qué bonito, estas relaciones que comienzan a forjarse de manera no necesariamente articulada o no necesariamente tan definida, pero que comienzan a tener incluso más relevancia dentro de la organización y es súper potente ello. Luego, busqué en internet consejos sobre cómo mantener a tu equipo motivado. También los gerentes y niveles más altos tienen un sistema de medición 360, pero nosotros no tenemos nada. Ahí fue como, Y les juro, gente, y quienes de ustedes hagan investigación, encontrar este tipo de cositas es como encontrar oro, porque es la información sobre la que nos vamos a mover hacia adelante. Y también encontramos, solo sé si lo estoy haciendo bien, si alguien de mi equipo me lo dice directamente. Esto de acá se movía hacia, no sé qué cosa está pasando. Como diría Luis Miguel, no sé qué está pasando. Ya, a ver. Hallazgos. Los jefes buscan inspiración y consejos sobre cómo guiar a sus equipos. Interesante. Esta primera parte, los dos de arriba, en nuestros apuntes nos lo decían jefes. Y después los jefes sienten que no tienen ayuda de la compañía para saber si están desempeñándose bien o no. Súper interesante, porque claro, al entender el sistema, nosotros nos dimos cuenta de que mucho se quedaba trabado en los jefes. Y ahí destinamos gran parte de la investigación. Entonces, con estos hallazgos, lo que hicimos fue movernos hacia adelante con, a ver, ahí está, Insight. Los buenos líderes surgen por motivos y capacidades que no dependen de la empresa. Entonces, fue como potente, porque además lo estamos acompañando estos hallazgos. Y al momento de compartirlo con los equipos, lo que hacemos es asegurarnos de que esté articulado. Ponemos el insight y decimos, sí, encontramos esto, y está acompañado de estas historias. Entonces, cuando te dicen, no, tú te estás inventando, tú le dices directamente, no me estoy inventando, sino que le muestras la data, le muestras de dónde es que viene. Y ahí está todo el sustento, gente. Es algo que ustedes deberían empezar a hacer si es que no lo están haciendo aún. Probablemente muchos de ustedes ya lo vienen haciendo. Pero siempre que compartan un insight, asegúrense de sustentarlo de la data, de la información. Y cuando digo data, no me refiero a números, me refiero a este tipo de frases. O sea, no me refiero únicamente a números, sino que me refiero a todo lo que ustedes encuentran en el campo. A eso hay que llamarlo data, información que vamos generando. Y cuando tenemos insights, lo que hacemos también es buscar maneras de organizarlo. Y también podemos encontrar algunas herramientas digitales que nos ayuden en esto. Quiero compartirles algunas maneras de organizar los insights que a mí me resultan bastante inspiradoras y fáciles para trabajar con equipos. Por ejemplo, a ver, de un momento, ya, a ver, por ejemplo, por grandes temas, lo que les decía hace un rato, oye, ya, esto de acá, esto de acá, ¿no?
estos hallazgos nos llevan hacia este insight. Y después, cuando tenemos los insights, los volvemos a categorizar por temas. Como por ejemplo, en un proyecto sobre diversidad de talento, donde yo no trabajé, pero igual se los comento, está un gran tema que es clima laboral. Y ahí entran diferentes insights, como la flexibilidad es considerada un privilegio, el acoso no se controla de manera consistente a lo largo de la corporación, la cultura premia el trabajo duro y las horas extras. Y si es que vemos hacia abajo, vayamos hacia abajo, hacia el liderazgo, el molde de líder es rígido y exclusivo. Que te digan eso como organización es súper potente, pero duele. A mí una vez no me quisieron pagar por un proyecto, por decir la verdad, y fue doloroso. Algunas dinámicas de grupo refuerzan la exclusión. Y después nuestro pool de talento prioriza el fit versus el build cultural. Súper interesantes esos insights. Y si se dan cuenta, están agrupados por temas. Otra manera también de organizar los insights es por journeys. Seguro muchos de ustedes ya entienden lo que es un journey, una trayectoria, journey, díganlo como quieran, ¿ya? Pero es una trayectoria de usuario o una trayectoria de uso. Si es que pensamos que tenemos la gran dicha, la gran suerte de ir a un concierto de Luis Miguel, ¿qué cosas pasan antes de un concierto de Luis Miguel? ¿Qué cosas pasan en el traslado hacia el concierto de Luis Miguel? ¿Qué cosas pasan en el momento en el que está cantando Cuando calienta el sol o Suave y nosotros estamos ahí? ¿Y qué cosas pasan después? A eso me refiero con un journey, una trayectoria, ¿ok? Y esa trayectoria nos va a ayudar a decir, ok, en el paso 1, pum, pasa esto, este insight. En el paso 2, y cuando está en pleno momento de culpable o no, ya ahí salen insights más importantes todavía. Entonces, esto de acá, lo que nosotros hacemos es trasladarlo justamente así. ¿Qué gran momento está pasando? ¿No? La parte de arriba, las etapas, después actividades, algunos artefactos, sensaciones, oportunidades, etcétera. Ya nos vamos acercando hacia el final, gente. Oh, como todo, la vida es triste, pero bueno. Y otra forma que a mí también me gusta bastante es de agrupar por tipos de usuarios. Esto de acá es de un proyecto en el que trabajé y el cliente quería, o sea, era un cliente que exigía bastante y a veces les va a tocar eso. Y ahí va a ser muy difícil que cada insight sea un meme porque van a querer un montón de insights. Entonces van a tener que decir, ya, ok, para este perfil tal cosa, para este perfil tal otra, para este perfil tal otra. Entonces, para estudiantes, por ejemplo, lo que encontramos es que el colegio no es percibido como un lugar para explorar intereses personales y retarse cada día. Sentir una sensación de finalización y tangibilidad es muy valorado dentro de un proyecto. Los estudiantes, las estudiantes quieren aprender a través de problemas del mundo real. Como cosas así que vamos agrupando según los perfiles que tenemos dentro del sistema en el que vamos a estar diseñando. Así, nuevamente, todas estas cosas son recomendaciones. Si es que ustedes quieren poner una nueva manera, bienvenidas, bienvenidos, háganlo. Porque a fin de cuentas, todas estas cosas de las que yo también les estoy comentando, están hechas para ser transformadas, apropiadas, ponerle sal, ponerle pimienta, ponerle lo que convenga para el proyecto en el que esté trabajando cada cual y poco a poco ir encontrando sus propias maneras de hacerlo. Una actividad veloz, y me encanta el GIF que se ha puesto por acá. Vamos a pensar en 1 o 2 insights para un reto en el que justo hemos trabajado hace poco, aquí con parte del equipo del Colectivo 23, y les vamos a pedir que compartan por el chat, si es que alguien quiere levantar la mano y participar, pudiera hacerlo, creo que por tiempo estamos un poco complicados, pero quiero que compartamos esto por el chat. Voy a compartir con ustedes este desafío que tenemos, cómo podríamos rediseñar la manera de trabajar
para colaboradores de empresas en un contexto post-pandémico, como si es que eso existiera, la idea de la post-pandemia. Algunos apuntes que fuimos generando. Siento que no hay un quiebre en la rutina y todo el día estoy conectado. Me gustaría tener un horario definido. Si no me quedo hasta tarde conectada, siento que no estoy tan comprometida con el equipo. Los demás seguro están haciendo más. Y yo no tengo esas conversaciones en equipo informales para pimponear ideas. Tengo que agendar muchas reuniones. A ver, hallazgos. Los colaboradores trabajan más horas. Los colaboradores permanecen más tiempo conectados para demostrar el compromiso. Es bastante potente eso. Ese hallazgo es bastante potente. Quiero ahora que ustedes escriban en el chat esto que tenemos por acá. ¿Cuáles podrían ser los insights? Voy a dejar esto acá y les voy a dar 1 minuto o 2 minutos para que escriban en el chat. Y con esto ya cerramos. Y pasamos a un momento de reflexión, donde les voy a contar algunas otras cositas. Sin miedo al éxito. ¿Cuáles podrían ser insights en función de esto? Por acá. Ahí, para que puedan escribirlo ahí. Ya que no les da vergüenza compartir las cosas. A más horas trabajando, mejor colaborador te convertirás y además serás reconocido. ¿Qué más? Muchas gracias. Gracias, Janet. La cultura laboral valora el compromiso y trabajo duro y la asocia con el camino al éxito. El compromiso es entendido como función del tiempo y no del éxito del proyecto. Ajá, qué potente, Álvaro. Gracias. El compromiso es considerado muy valioso para el rendimiento de un colaborador. Los colaboradores tienen miedo a no ser reconocidos y por eso trabajan más. Los colaboradores quieren destacar, entre otros. Los colaboradores tienen miedo de ser despedidos y por ello trabajan más horas para demostrar compromiso. Ahí, por ejemplo, es interesante lo que ha puesto Alexandra y voy a hacer hincapié en ello rápidamente para darles un feedback. No tenemos necesariamente información que nos digan del miedo de ser despedidos. Entonces, se los comento como para que estén alertas. Es muy difícil no ponerlo de nuestra propia mochila o lo que nosotros creemos que ocurre, pero tratemos de hacerlo lo más enfocado en ellos, en ellas. Casi imposible no juzgar, casi imposible no meter nuestra mochila, pero hagamos un ejercicio para ello. Igual, mil gracias, Alexandra, por comentar. Los colaboradores se sienten en deuda con su trabajo, vale más el tiempo invertido en el trabajo que la calidad del trabajo que se realiza. ¿Se van dando cuenta? Muchas de estas cosas que ustedes han dicho así, qué interesante, ¿no? Los colaboradores sienten que quieren más compañía en sus horas de trabajo. Podría ser, en algún momento, creo que hacia el final está algo de ello también. La cultura de la empresa es controlar los horarios y horas laborales para medir los objetivos de los empleados. Creo que van viendo cómo nos vamos moviendo hacia adelante. Igual, lo que ustedes han puesto es una primera versión, cada cual. Normalmente lo que yo haría es pedirles, ok, escriban esa, pero escríbanla de nuevo. ¿Cómo se la contarías a tu abuelita? ¿Cómo se la contarías a tu sobrino de 4 años, de 5 años? Porque a veces ahí en ese ejercicio es cuando realmente dices, como, ya, a eso es a lo que me refería. Gracias por haber soltado en el chat
tantas versiones de lo que podrían ser Insights para esto. Y para cerrar, unos últimos tips, porfa, gente, identifiquen siempre principales aprendizajes. Y esto es pensar constantemente en qué es lo más importante que han aprendido que vaya resolviendo el reto y comiencen a tomar nota. Eso como parte del proceso, incluso anterior al momento específico de hacer insights, sino cuando ya están haciendo investigación y están metidos en el campo. Compartan con sus equipos constantemente estos principales aprendizajes, estos patrones que van emergiendo, porque de repente sus equipos les van a decir como, oye, sí, y también vimos esto de acá. ¿Y qué tal si es que lo transformamos o lo unimos? O de repente, oye, creo que esas dos cosas que has puesto no tienen por qué ser unidas, sino que cada una es un propio planeta por sí mismo. Piensen mucho en el universo y en planetas. Estas agrupaciones de las que iba hablando. Vuelvan constantemente a estas agrupaciones, a sus clústeres, mírenlos de nuevo, compárenlos con sus aprendizajes que están top of mind, los que están en sus cabezas constantemente, y siempre cuestiónense a ustedes mismas, a ustedes mismos en sus propios procesos. Porque a veces nos emocionamos mucho en avanzar y dejamos de lado lo que hemos aprendido sobre el presente concreto a partir de la experiencia que hemos tenido con las personas que nos han dado esta data, esta información súper valiosa, a través de la que hemos pasado a generar hasta insights. Y también, como les comentaba, compartir fuera de sus equipos ayuda un montón, ¿no? Compártalos y siéntanse cómodos y cómodas en que no esté en una versión final, sino que sea suficiente compartirlo en una versión en borrador. Porque es a veces en ese pimponeo, en ese compartir en un estado inicial, en papel, escrito horrible, cuando ustedes van a poder mirarle a otro lado. Porque la otra persona le dice, ah, entonces tú me estás hablando de esto. Y tú te quedas, no. Espérate, pero de repente sí. Y quizá ahí es hacia donde nos tenemos que ir dirigiendo. Agradecerles a todos y todas por haber venido y nos quedamos con Gonza un ratito más, si es que tienen alguna pregunta. Gracias. Como saben, me quedo unos minutitos más en caso alguien tenga alguna pregunta y podamos contestarla en este espacio. Gracias por haberse sumado y por estar acá. Y con quienes se animen, nos vemos en la ruta que se viene, que va a estar bastante divertido. 4 de enero arranca la ruta. Cualquier pregunta que tengan, ya saben que nos pueden escribir, estamos en Instagram también, o si no, en nuestra web de colectivo23.com. Gracias a todos y todas. Tenemos una pregunta de Álvaro, que también es practitioner en Colectivo 23. Lo ponemos en Spotlight. Ahí, Gonza, si quieres responder. A ver, entrego. A ver, ¿cómo has explicado la diferencia entre hallazgo, aprendizaje, insight a stakeholders y su importancia de completar el proceso? Es bastante complejo, normalmente no les explicaría tanto o haría que pasen conmigo por el proceso. Entonces, más que invertir tiempo desde la intelectualidad, los llevaría a campo directamente. Y eso es lo que he tratado de hacer siempre. Y graficarles muy, claro, show, don't tell, ¿no? Explicarles muy puntualmente, ok, ya mira, esto es lo que pasa después de esto. O hacer que pasen por el proceso de ir a hablar con alguien, conmigo, con el equipo al campo, e inmediatamente después bajar la información juntos. Ya, oye, ¿qué cosas se te han quedado? ¿Qué cosas has hecho que tu cabeza explote? Yo siempre uso ese tipo de referencias más que ir a lo académico, muy intelectual de este proceso, sino lo muy, muy humano, ¿no? ¿Qué cosa se te ha movido después de esto? ¿Qué cosa que nunca te hubieras imaginado, nunca hubieras alucinado, has podido encontrar ahora? Y ahí ellos comienzan a entender eso. Y a veces, claro, pues va a haber gente mucho más reacia que te va a decir como, no, oye, pero ¿cómo solamente hablas con 10 personas, con 12 personas y de ahí vas a querer sacar mayores hallazgos? Ahí es un poco más complejo, pero también hay que hacerles entender
la diferencia y la distancia entre la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa, porque en este tipo de investigación cualitativa lo que estamos haciendo es explorar a partir de la profundidad. Porque, a ver, para todas y todos quienes están acá, una entrevista de este tipo probablemente nos tome 1 hora y media, un par de horas, se diseñan diferentes tipos de actividades para poder detectar cosas súper potentes, en lugar de simplemente hacer una pregunta de 5 minutos o 3 minutos y sentir que con eso ya se está. Porque también mucho de lo que hacemos es profundizar y en esa profundidad realmente permitirnos también que haya una parte que no está planificada. Entonces, por ejemplo, yo planificaré el 70%, 60% de mis investigaciones y el 40% más lo dejo para cosas que puedan ir apareciendo que no las tenía mapeadas para nada. Entonces, dar espacio para ello es bueno, pero totalmente de acuerdo con tu pregunta. Es súper difícil decirle a un cliente, oye, voy a dejar 40% libre, porque es como, ya Gonzalo, ¿y por qué vamos a confiar en ti? ¿No? Pero ya, pues ahí a veces la gente termina, no sé por qué a veces se termina confiando, pero gracias a quienes confían. En la parte de investigación, ¿a cuántas personas deberíamos entrevistar, seguir, etcétera? Gracias, Joseph Bento, por tu pregunta. Como comentaba, alrededor del número 10, 12, 13 ya vas a ir escuchando cosas muy parecidas. Incluso si es que hablas con personas que hacen usos muy distintos. Ahora ya no se está hablando tanto de perfiles extremos. Antes se hablaba sobre perfiles extremos, pero ahora estamos hablando más de gente que hace usos distintos. Simplemente, y a fin de cuentas, cada persona hace un uso distinto, porque ya está entrando todo el tema de la inclusión y de la equidad también en el mundo de investigación, y es bastante interesante esa conversación que se está dando en torno a ello. Entonces es valorar de que cada persona a fin de cuentas tiene un uso totalmente distinto de las cosas y permitirnos crear en función de ello. Juanga Herrera pregunta, en proyectos con tiempo extremadamente reducido, ¿qué parte del proceso no sacrificarías y qué parte podrías flexibilizar y por qué? Tum, 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 tum. A ver, depende del proyecto, pero lo que yo haría es, a ver, cuando te vuelves muy fluida o muy fluido con este tipo de metodologías, y varios de acá se dedican a esto en la cancha, incluso más que yo, ya comienzas a mezclar algunas de las cosas. Entonces, ya no es un proceso tan lineal, sino que comienza a ser más entremezclado. Y mientras estás haciendo investigación, ya puedes ir comenzando a detectar, esto de acá se va a convertir en un insight, porque lo has escuchado mucho y la misma práctica ya te dice eso. Y a veces también mientras estás haciendo investigación, vas a comenzar a idear, vas a comenzar a decir ya, este problema en específico se puede resolver de esta manera. Entonces yo les diría a gente que más que sacrificar alguna parte o flexibilizar, es encontrar estas diferentes maneras en que podamos hacerlo e integrar el proceso. Pero nuevamente eso después de haber pasado por un proceso entendiendo bien a qué cosas se tiene que llegar en cada uno de los pasos. Adrián pregunta, ¿la investigación cuantitativa no es tan relevante para el descubrimiento de insights? Lo es, sin embargo, como estamos en un proceso de investigación basado en las personas, o bueno, que se llama así, lo que buscamos hacer es alejarnos un poco de lo cuantitativo, aunque ahora se está utilizando mucho la Big Data y cosas así para sacar cosas alucinantes y aprendizajes que simplemente dices, no los podría sacar de otra manera. Sin embargo, a veces en la investigación cuantitativa lo que pasa, a ver, siempre va a haber mucho filtro de la persona que está diseñando la investigación o de quien está preguntando. Entonces, lo que ocurre es, tenemos que ser conscientes de quiénes somos y de qué manera estamos entrando a un proyecto. Y hay que reconocer también que muchas de las preguntas que hagamos van a tener de eso. En la investigación cuantitativa, muchas de las cosas que ocurren es que solamente se te dan 4 opciones de respuesta. Y si se te da una quinta, que es otros, es otros. Es lo que nadie quiere que respondas. No es tan exploratoria como la investigación cualitativa. Y este es un proceso de investigación principalmente exploratoria.
y tenemos que constantemente dirigirnos en ese mundo, en ese espectro de la explotación, más que de la definición desde donde nosotros creamos que tienen que venir las cosas. Creo que se barrieron todas las preguntas. Sí, acabamos con las preguntas. Gracias, Gonza. Sabemos que Gracias. nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero gracias. Gracias a todos y todas por haberse unido. Recontra buena energía. Y nos vemos muy pronto, ya sea en la ruta o en otra clase gratuita o en redes o en persona en algún momento próximo. Así que nos vemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao, chao. Chao, gracias.